gustaría que me dijerais si se oye bien, porque no sabemos si don Bernardino va a necesitar el micrófono o lo puede hacer de viva voz. Cualquier queja que hagáis, os la transmitís para que tratemos de utilizar este micrófono, que la verdad no sabemos si va a funcionar. Yo creo que ya es el momento de empezar. Bueno, en primer lugar quiero aprovechar, aunque no tiene nada que ver con esto, para dedicar un sentido homenaje a la muerte de un desgraciado accidente que tuvimos aquí en la parroquia de Villazón, y que en estos momentos pues su familia y el pueblo están celebrando el duelo. En pueblos tan pequeños una vida todavía adquiere mucho más valor que su pérdida. Es un recuerdo hacia su familia y un sentimiento de solidaridad. En segundo lugar, me corresponde el presentar a don Bernardino. Nunca voy a ser más breve que hoy, porque nunca podré decir eso de que no soy quien para presentarlo a él, solo con la extraordinaria afluencia que hay aquí con su tipo de acto, huelga cualquier cosa que yo pueda decir. Había incluso pensado leeros un poco de quién es el personaje, pero yo creo que lo conocéis todos, y si no, en este papel os lo leeréis. Es muy de agradecer que, además de una tan fecunda vida profesional, en su jubiloso y jubilado retiro se dedique a estas labores de erudición local tan necesarias, porque la verdad es que la gran historia siempre se construye sobre las pequeñas historias, y estos cronistas locales son fundamentales para que podamos recomponer la historia del concejo. Por tanto, yo no voy a decir más cosas, solo deciros que normalmente estos actos y estas conferencias que organizan Amigos del Paisaje de Sala solemos acabar en un pinchoteo que permite continuar el coloquio que aquí tendremos con él y que permiten un contacto más cercano. Y siempre, como nosotros somos una asociación muy modesta que no tiene dinero ni lo pretende, lo hacemos siempre a escote pericote. Pero en este caso, don Bernardino, además de su generosidad para darnos esta charla, encima me anuncia que también nos invitará al habitual convite que tenemos. Le damos ya las gracias por adelantado, porque esto no es habitual, pero bueno, es un hombre siempre generoso. Y por último deciros que yo la conferencia que más público vi en salas, similar a esta, pues fue, nunca vi casi nada comparable, salvo una o dos, la dio él precisamente, solo que entonces el local era lo que llamamos aquí la Casa de Cultura de entonces, que aquí llamamos la Panerona, y hoy día es la Escuela de Música. Ahora tenemos este local, esperemos que todo el mundo lo pueda oír, y huelga cualquier elogio, ya que de sobra conocéis, porque además lo conocéis muy bien, de su labor profesional, de su generosidad, de su campechanía, de su buen actuar como vecino, y decir que no solo nos honra con esta conferencia, sino que con su presencia honra este concepto. Y cedo la palabra a Esther Prieto, que es la representante de la editora de la editorial Trave, que es la que ha editado este libro tan hermoso, que luego podréis adquirir, porque se han traído aquí ejemplares y que posteriormente estarán a la venta, tanto en los dos lugares que habitualmente venden este libro. Yo os animo no solo a leerlo, sino a que otros curiosos eruditos que haya por aquí se animen a ir emprendiendo labores
similares de investigación, de estudios sobre la cuestión. Él recurre a una cosa que se suele llamar un artilugio de los narradores, que es el del arcón donde aparece un escrito. Muchos han construido así historias fantásticas. Pues aquí lo fantástico es que no es una fantasía, sino que su historia es realmente real. Encontró un arcón y en él la riqueza de lo que ahora nos va a contar. Y paso la palabra a Esther. Buenas tardes. Yo igual no tengo la voz tan potente como la de Bernardino ni la de Arango y igual no se me oye muy bien, pero quería empezar dando las gracias primero al público que está aquí, que llena la sala, y luego y fundamentalmente a Bernardino, porque depositó toda la confianza en Ediciones Trave, y por supuesto a la Casa de Cultura y a Arango por dejar el espacio para hacer la presentación, y a Bernardino también porque me invitó a subir a la mesa, que yo la verdad venía pensando que tenían calidad de invitadas y más y de público. Creo que estos libros, como el que escribió Bernardino, que además ciertamente tiene ese empezar casi fabuloso, ¿no? En el horno de mi casa toqué un arcón y allí había unas esculturas. Podría ser el empezar de una novela histórica. Creo que sigue una tradición moderna, casi no se puede llamar tradición, sino una línea de investigación que nació en Estados Unidos a finales de los años 80, primeros 90, que es digamos, la microhistoria, la microetnografía, que se centra mucho en lugares muy concretos. Es decir, la historia siempre la estudiamos como los grandes personajes, los grandes hechos históricos que en realidad la mayor parte de las veces nada trajeron de bueno o nada influyeron en la vida de la gente común, ¿no? Que es donde realmente se fraguan los pueblos, las culturas. Y yo creo que esa línea de investigación histórica y etnográfica llegó a España, menos mal, que nos llegó. Bernardino la recoge muy bien, siguiendo, eso sí, la tradición de los médicos humanistas, que también es una tradición muy interesante, que no sé si ahora se estará perdiendo, espero que no, porque yo conozco varios médicos jóvenes que también siguen esa tradición humanística, y creo que es un libro que merece la pena porque evidentemente la sociedad, sobre todo esta sociedad actual que va tan rápida, tan globalizada, que los cambios son tan inmediatos y tan rápidos, creo que está muy bien que se recoja costumbres antiguas para que los que vengan puedan saber. No tiene por qué, la tradición no tiene por qué mantenerse. Hay tradiciones que merecen la pena que se mantengan y hay otras que a lo mejor que pueden querer desaparecer, ¿no? Pero sí es verdad que es bueno que tienen documentos gráficos y tipográficos, digamos, de esos cambios o de esas tradiciones o de esas maneras de vivir que tampoco eran tradiciones, sino que era lo que se podía hacer, era la forma de vivir, que no había otra en los pueblos o en la vida rural. Y yo nada más, no sé, pues animaos a que compréis el libro, que la verdad está muy bien, física y tanto el continente como el contenido, creo yo, y que lo disfrutéis y que, pues eso, como decía Arango, que alguien más que se anime, o él mismo, que siga escribiendo e investigando sobre esa microhistoria, microetnografía de los pueblos. Muchas gracias. Pues que sean mis primeras palabras para agradecer al presidente de Amisalas la oportunidad que me dio y se entregaron totalmente para la creación de este acto. Me acogieron como si fuera ya un veterano cuando no pertenezco a ello, quiero pertenecer a la asociación.
Muchísimas gracias. Gracias a aquellas personas que han asistido aquí, a los paisanos, a los amigos, a los familiares, por apoyarme y por estar aquí en este acto. Yo, cuando me jubilé, pues pensé, cuando terminé los papeles de la jubilación, que hay que arreglar muchos papeles, parece que no, pero hay que arreglar muchos, pues ya ocurría a finales de 2011, y entonces dije, bueno, pues alguna cosa hay que hacer, pero yo tenía pendiente ahí una cuenta con mis antepasados, porque sabía que había, efectivamente, en un hórreo había un arca, y en el arca había unas escrituras, unos legajos, que nadie había dado, pues, una importancia, sino que, bueno, o sea, ahí estaban. Entonces yo sabía que aquello era una labor dura, y cogí aquello, lo primero que hice fue seleccionarlo por antigüedad. Empecé a ver que, hombre, había legajos de 1692, luego muchos de principios del siglo XVIII, el 701, el 2, el 3, el 7, y cada vez era muy difícil para mí, era, claro, una vez que lo seleccioné, empezar a interpretar aquello. Estaba interpretando, vi que realmente la escritura era una escritura difícil, una escritura de castellano medio, que había que coger, pues, una lupa, había que coger un ordenador, ampliarlo y pasarlo y después traducirlo. Aún así, pues había caligrafías casi intraductibles, otras que son mejores, depende del escribano de turno. Pero me animé, y con la lupa y con eso ahí me metía horas y horas y no me enteraba de que pasaba el tiempo. Y entonces, al principio dije, bueno, voy a hacer el árbol genealógico de mi familia. Y con esa misión empecé. Pero poco a poco, a medida que iba avanzando, me encontré con una serie de personajes extraños, raros o poco habituales, y que tenían una gran importancia, y entonces dije, esto tiene más enjundia de lo que yo pensaba, hay que meterse en este terreno. Y empecé a trabajar y a elaborar en torno a eso. Y así fue como aparecieron, pues, a los que yo bautizo. A mí me gusta poner apodos, y entonces el primero le pongo, pues, el Prove, porque ya veremos a ver lo que le pasa. La segunda le llamo la Beata. El tercero le llamo el Gafe, pobre mala suerte. El cuarto le llama el Despifarrador, el otro el Carbonero, y en fin, una serie de gente que eran antecesores míos y que yo soy la 10ª generación. O sea que ya llovió 350 años largos. Y así empecé. Entonces, una vez que ya me metí en harina, bueno, vamos para adelante. Y entonces construí, pues esto es una síntesis de por qué yo le llamé la yalga, porque la yalga en asturiano es un tesoro, y el tesoro mío era el tesoro de papel que había encontrado. Que estos señores que eran analfabetos guardaran en un arca algo así durante tantos años, es extraordinario, extraordinario. Entonces, bueno, pues le puse la yalga de papel como título. Y realmente lo que es una crónica realista. Yo lo que he hecho es recoger exactamente todo lo que ocurrió, interpretar algunas cosas y después, pues, darle un poquito de personalidad y de mi propio pensamiento. Y entonces, bueno, así es una síntesis de lo que hay. Como veis, es la portada del libro. Este es el hórreo del siglo XVI, donde se gestó la cosa, donde estaban guardadas un hórreo, como veis, pues muy envejecido, que se estaba cayendo, y que tuvimos que reconstruir, y está así ahora. Ahora ya está. Le hemos puesto corredor, pero para protegerlo, pero ahora esta belleza de aquí, de estos envuelcos que tienen 70 y pico centímetros por cada lado, son enormes, y tiene estas características, que figuras antropomórficas en los líneos. Eso es lo propio del estilo Villaviciosa, y concretamente, pues estos son, pues no se sabe lo que son perros, son una nariz, algo, pero es antropomórfico.
y este es el arca, no el de Noé, sino el arca mía de Nogal, que ahí está, y donde estaba el tema. Este es el valle de Godán, y aquí arriba, ahí está Blaneda. Esta es la Sierra de Caurío, una preciosidad, y ahí escondida está esa aldeína, que es el centro del mundo para mí. Aquí la veis, aquí pegada, asentada, en el fondo del monte de Carrales. Esta es la configuración de las casas, 21 casas. 21 casas, y así están distribuidas. Esa es la nuestra, la del Rosio. Y me tuve que ir a completar los datos con la gente mayor, para que me dijeran si era verdad lo que yo había puesto ahí, y por fin saqué que había 115 habitantes en los años 50. 21 vecinos, 115 habitantes. Prácticamente casi no cabían en la aldea, tienen que estar continuamente viéndose, ¿eh? Por tanto, es curioso que y aquí están todos ellos. Claro, esta aldea pertenece a Salas, y Salas pues tiene unos orígenes muy antiguos, y los orígenes se basan, yo voy a hacer una pequeña síntesis de todo lo que se ha escrito, porque se ha escrito muchísimo y muy bueno, hay muchísima bibliografía sobre Salas. Se basa en tres cosas, en tres elementos. Uno, el castillo de Noraya, que es el que tenemos ahí. Otro, la iglesia de San Martín. Y el tercero, el convento de Cornellana. Tres puntos básicos. La iglesia de San Martín, lo primero que tenemos es que este señor, Gonzalo, hijo de Alfonso III, lo cede en el año 896 al obispado de Oviedo. Eso es lo primero. Después, el convento de Cornellana lo hace una Cristina, que era una hija del rey Bermudo II de León, y hace el convento de Cornellana. Lo construyen y entonces, entonces empieza una época muy importante, porque había disensión entre lo que era el municipio y lo que era el convento. Entonces, este convento ha sido, y está, realmente es una pena lo que ha pasado con él, sobre todo para que habrá que recuperarlo en su momento, lógicamente, tuvo una importancia tremenda, y ya lo veremos a lo largo de la charla. Entonces, Salas en sí mismo, el castillo, yo calculo que es de la Edad Media alta, y luego esto, el convento ya es de la Edad Media baja. El castillo se debe remontar a mediados de la Edad Media, entre los siglos V y X, y este castillo fue donado por la reina Urraca al conde, a un conde que llegó a estar aquí, ubicado, el conde Suero Bermúdez. Está ubicado aquí, en ese castillo vivió. Y además, no solamente le donó eso, sino que le donó todo lo que correspondía, lo de alrededor del castillo. Entonces, esas tres cosas son fundamentales a la hora. Entonces, ¿qué pasó? Pues que Salas, en la época de los reyes Alfonso IX, Alfonso X y Fernando III, se hace una propuesta de hacer poblaciones, que tuvieran mercados, que tuvieran auges y que dieran vida a los lugares, que fueran núcleos de atracción y de comercio. Y consigue hacer las polas, y entonces la pola de Salas, pues efectivamente, se calcula que a mediados del siglo XIII es cuando se reconoce, no se sabe muy bien, porque la carta de certificación de la pola no existe. Ha desaparecido, algunos otros sitios lo tienen, pero nosotros aquí en Salas no la tenemos. Sobre 1270 aproximadamente se calcula que fue en esa oportunidad. Pero además de lo que digo de que
esas tres condiciones, había otras tres cosas. Los cotos. El coto del labio, que era independiente, vamos a ver por qué. Aquí tenemos un representante genuino del labio. El coto es otro de los infantes que pertenecía a los Miranda, y que era un señorío de Miranda, y luego el coto del convento de Cornellana. O sea que estos tres cotos competían con el municipio y estaban integrados, pero aparte, tenían su propia administración y sus propios servicios, y tenían que pagar diferentes, los pecheros pagaban de diferente forma, pertenecieran a un lugar o a otro. El coto del labio era muy pequeño, 2,5 leguas, había 7,5 kilómetros, y este coto fue comprado en la primera amortización que se hizo Felipe II para obtener dinero, pues vendió el coto y lo compraron los vecinos, nada más y nada menos que pagaron 706.557 maravedíes por ese coto. Y ahí se construyó un coto independiente, y fue mucho tiempo independiente, El coto Soto de los Infantes pertenecía a la casa de los Miranda, los marqués de Valdecarzana, y comprendía estos 11.280 días de bueyes, 60 vecinos, y es curioso porque en mis legajos he encontrado que estos Cueva, Pividal, Pereras, que están alejados de Soto, pertenecían ahí, a la parroquia de eso, y bajaban allí. Y probablemente también pueblos vaqueros como Buspol, o Pividal, o La Bomba. Y luego el coto monasterio de Cornellana comprendía una extensión de estas, de 8.790 días de bueyes, 175 vecinos, y ingresaba 25.245 reales, a razón de una media de 144 reales por vecino. Y ahí me voy a parar en cuanto a la síntesis de la historia del concejo de Salas, porque luego después el concejo de Salas se unió en mancomunidad con otros concejos y tuvo representación oficial en la Junta del Principado desde muy pronto, en 1300 y pico. Ya estaba representada, sobre todo por los de Miranda y los de Valleza, pues estaba representada en la Junta del Principado. Y hay mucha gente ilustre en Salas y mucha gente que ha tenido muchísima relevancia, y yo quiero solamente dar pues, un poquito de fe de los que he convivido y los que he tenido oportunidad de conocer y de agradecer su estima y su amistad. Bueno, aquí vemos a Valdesalas, el prócer de todos los próceres de Asturias y sobre todo de Salas. El profesor Velarde, Juan, pues lo conocí en La Granda, no lo conocí en Salas. Yo era amigo de Teodoro López Cuesta y médico de él. Y entonces me presentó a este hombre, y entonces digo, hombre, pues ya nos conocimos de Salas y tal. Justamente estaba Severo Ochoa, con el cual tuve que compartir, y estupendamente compartí unas buenas charlas durante largo tiempo, fueron impresionantes, interesantísimas. Y, como no, mi querido amigo Fuertes, Tino, que era en Cartucho, colega y gran amigo, y salense por todos los costados. Venía prácticamente de Oviedo, siempre aquí a ver a su madre, y decía que había que traer a toda la familia aquí porque dice, tú vas, si no llevas a los tuyos, no haces nada. Tienes que llevar a los tuyos, tienes que llevar a esos niños, para que sean salenses, para que crean, y así. Bueno, como le gustaba el gol, y alguna vez también jugamos juntos, decía, Salas contra el resto del mundo. así lo de, y aquí nos están entregando a una merecida copa, que juntos ambos pues llegamos a ganar. Otro ilustre salense al que le echo muchísimo de menos es esta persona, don Manuel Díaz Álvarez, nacido en Aciana, eran 12 hermanos, y estudió en Madrid, y con beca. Y entonces este hombre, cuando yo lo conocí, pues me sacara a mí unos 12, 15 años, era una persona siempre humilde,
muy honesta, sensata y generosa, de tal manera que este hombre llegó primero, se hizo médico general y después se hizo de especialista en la parte digestivo. En Salas todo el mundo lo apreciaba, a los salenses a nadie cobraba, era el médico de los pobres, y en San Lázaro, entonces era el sitio donde tenía su ubicación más próxima y donde tenía su consulta, pues le hicieron un homenaje y le pusieron y le pidieron y tiene una plaza en Oviedo que lleva su nombre, un nombre que aquí, en la Wikipedia de aquí, no consta. Es increíble que una persona que tiene una plaza en la capital no sea, vamos, pues, al menos que se le cite como tiene que citarse, y que se le... Yo creo que es una persona maravillosa, fantástica, que he tenido la oportunidad y también de tratar, porque vino a mí en su tiempo cuando empezó su enfermedad, y muy humilde, abría la puerta y dice, ¿puedo pasar? Digo, pero hombre, pero si para mí es un honor tenerte aquí. Y me contó sus cuitas, y ahí empezó el problema. Pues este hombre escribió este libro, un libro minucioso de todas las vivencias de todo el campesinado desde que empieza el año hasta que termina. Un libro precioso y con tanta humildad que está con grapas. Este libro merece que sea editado adecuadamente. Es un libro precioso, fantástico, con una cantidad de datos que totalmente desconocemos, y cuando lo leemos nos damos cuenta de nuestra ignorancia y de la cultura de este hombre y lo que merece. Y por último quiero señalar a este hombre, amigo, muy amigo mío, Lucio Lorences, hijo de Manolo Lorences, el mantequero, creador del concejo desde el Pico de Avión. Lucio fue un entrañable amigo, un gran embajador salense por todos los sitios donde iba. Salas estaba presente, era un arquetipo de los vaqueiros de la Alzada, era guasón, era un contador increíble de historias, algunas referidas, hay una cosa muy bonita en el libro referida a una carnicería y que dice de la perspicacia y la habilidad del pueblo y la inteligencia del pueblo para huir de los opresores. Entonces, muy interesante, muy bonita la anécdota que me contó él, que la refiero en el libro. Pues, por su amistad entrañable, siempre ha sido un hombre al que he recordado y recordaré siempre. Bueno, tenemos aquí a Blaneda y hay dos barrios pequeñitos, uno de arriba y otro de abajo. Aquí se ve el de arriba y el de abajo, metido entre la floresta, una aldea de 21 vecinos. Y digo, ¿cómo es posible que esta aldea? Pues esta aldea tiene mucha enjundia, tiene mucho rango. ¿Por qué? Porque esta aldea antes estaba ocupada, como toda la zona occidental de Asturias, desde Leo hasta el Nalón, por los pésicos. Los pésicos eran celtas, que eran astures transmontanos que procedían de los celtas y que se llamaban pésicos. Vivían en castros, y los castros, pues había multitud de castros, todavía hay aquí muchos que están reconocidos, aunque no muy bien, no están en muy buen estado, pero sí hay restos de muchos castros en nuestro municipio. Pero después de eso viene la romanización. Llegan los romanos y dicen, y encima aquí hay minas, y hay una mina de oro, y todo este monte está furado. Tiene bocaminas por un sitio y por otro y por el otro. Y ahí explotaron, y fue un asiento minero de primer orden, en la villa de Blaneda, asiento romano de primer orden, de minas de oro. Esto, la Peña Furada, es probablemente sea no natural, sino artificial también, producto porque el agua, para lavar el oro, bajaba de la laguna de las Mueches en la Pereda por 3 canales diferentes, de los cuales